Escritor Sergio Aguayo, es un gusto volver a tener contacto con él, reactivarnos en Proyecto Puente y empezar con este tema con su reciente obra, en 68, los estudiantes, el presidente, la CIA. Ya hemos hablado un poco de ello, pero hoy pues vale la pena retomar los 50 años del 2 de octubre, porque el 2 de octubre, mi estimado doctor, no se olvida. ¿Cómo está? Buenos días. Luis Alberto, sí, no se olvida, vaya que no se olvida. Tenemos 50 años recordándolo y seguiremos, me parece, por algunos más. Totalmente. Estoy bien. Qué gusto saludarlo, doctor. ¿Por dónde empezamos? A ver, 50 años de ese año en que el sistema se colapsó, es decir, donde los estudiantes salieron a exigir derechos y recibieron la respuesta a balazos. Doctor, usted ha escrito también otra obra emblemática para mí que explica mucho lo que vivimos de Tlatelolco a Ayotzinapa. Pocas cosas han cambiado o vaya, empezamos por el origen para pues aterrizar a cómo estamos en el contexto, donde pues pocas cosas han cambiado, doctor. Luis Alberto, lo primero, nadie anticipaba ese movimiento. Fue una explosión de energía, de hecho, 2 días antes el embajador de Estados Unidos. Doctor, estamos teniendo una falla ahí con la línea, con el teléfono. Creo, no sé dónde esté usted ubicándose. Sí, curioso. ¿Así sí, me oye mejor? No, sí, no. Le vamos a volver a marcar, por favor. Le vamos a volver a marcar. A ver, al doctor Sergio Aguayo, porque de repente la comunicación ahí en la Ciudad de México se complica por los edificios, por las zonas, y para no desperdiciar el análisis del doctor Sergio Aguayo a 50 años de Tlatelolco. Hoy 2 de octubre no se olvida. ¿Por qué recordarlo? Nunca más una agresión así del sistema hacia los estudiantes, pero insisto, pues Ayotzinapa en el 2014 ha sido también una violencia del Estado que calificó el doctor Sergio Aguayo. Doctor, a ver, ahora sí, porque no queremos desperdiciar su mensaje. A ver, adelante, por favor. Sí. Adelante. Bueno, lo primero es que fue una movilización que tomó por sorpresa a todo el mundo, a los estudiantes incluidos. Fue un volcán de energía que recuperaba la insatisfacción acumulada en las juventudes urbanas en contra del sistema político que utilizaba la fuerza para controlar a los insatisfechos por cualquier motivo, a los inconformes, a los diferentes. Ese fue el inicio. Y luego el pliego petitorio, que tuvo una enorme trascendencia porque no exigía cargos políticos ni presupuestos, sino algo más etéreo y mucho más difícil de cumplir, que era menos uso de la fuerza, más transparencia, más rendición de cuentas, más diálogo. Esas peticiones, incluidas en el pliego petitorio y en el transitorio, resultaron desde un primer momento inaceptables para el régimen encabezado por uno de los presidentes más autoritarios, noicos, y que hemos tenido, Gustavo Díaz Ordaz, que se negó rotundamente, o gradualmente se cerró. En un primer momento tuvo una cierta actitud de apertura, pero luego se fue cerrando. Y a partir de ahí se dio un forcejeo entre las dos fuerzas, el movimiento estudiantil, que reflejaba el deseo de lo nuevo, y el viejo régimen, que empezó ahí sí su lentísimo proceso de deterioro. Pero en ese contexto lo que yo hice en el último libro es incorporar con fuerza la importancia que tuvo el factor externo y que hasta ahora no había recibido la atención que se merece. Y pues tal vez ese sea el principal aporte o la original del libro, aun cuando el texto lo hice muy directo, muy claro, creo que de bastante fácil lectura. Ese es, yo diría, el inicio, y la trascendencia que tuvo es enorme. De hecho, hay un hilo conductor entre 68 y 2018.
La importancia del factor externo, ¿cuál fue, doctor, para recordar? Mire, había uno estructural que no se registraba lo suficiente. México era vecino de potencia cuando había una guerra fría entre la Unión Soviética y sus aliados y Estados Unidos y sus aliados. Por tanto, México jugaba un papel fundamental porque era el patio trasero de Estados Unidos y al mismo tiempo uno de los grandes centros de espionaje en el mundo. Por tanto, México tenía una importancia estructural enorme, tenía la estación de la CIA, por ejemplo, más grande del hemisferio occidental. Segundo factor, las Olimpiadas. Las Olimpiadas fue el evento más importante del siglo el evento internacional más importante del siglo, y exponía a un régimen muy cerrado, muy cerrado al escrutinio de la comunidad internacional. Y finalmente, y esto es lo que uno de los aportes del libro que escribí, es el enorme peso que tenía el jefe de la estación de la CIA en México, Winston Scott, sobre Díaz Ordaz. Era uno de sus principales confidentes, tal vez el principal, según algunos analistas como Jefferson Morley. Era el segundo hombre más importante de México por la cercanía que tenía con Gustavo Díaz Ordaz, y en ese sentido lo que demuestro es que Winston Scott alimentó las teorías conspiratorias de Gustavo Díaz Ordaz, que llegó a fantasear que el movimiento estudiantil formaba parte de una conspiración comunista internacional creada para torpedear los Juegos Olímpicos y derrocar a él para de esa manera instaurar en México un régimen comunista. Era una lectura enfermiza que, sin embargo, explica la decisión de asesinar estudiantes el 2 de octubre del 68. En suma, estos serían los factores, pero sin duda el incluir el factor externo es indispensable para entender lo que pasó entonces y lo que pasa ahora también en México. Winston Scott sería una de las principales fuentes de Fernando Gutiérrez Barrios, entonces, para fabricar enemigos a la altura del Estado. Más bien, Fernando Gutiérrez Barrios era un subordinado de Winston Scott, sí, porque la Dirección Federal de Seguridad fue creada en 1947. Tomaron como modelo al FBI, pero fue entrenada por agentes del FBI y de la CIA. La CIA se crea en abril de 1947, casi simultáneamente con la Federal de Seguridad. Entonces, desde un primer momento, la dependencia que tenía la policía política, la Federal de Seguridad, de la FBI y de la CIA eran enormes. Y Fernando Gutiérrez Barrios eran uno de los agentes que tenía Winston Scott en la nómina de la CIA. Otro era Gustavo Díaz Ordaz. Encontré la información de que era un agente pagado de la CIA, Gustavo Díaz Ordaz. No solo ellos, Miguel Nazararo, Luis Echeverría, Adolfo López Mateos. Era impresionante la cantidad de jefes de gobernantes que tenía la CIA en su lista. De hecho, eran 50 agentes de la CIA de nacionalidad estadounidense y 200 informantes mexicanos. Era una cantidad importante, 250 agentes. Por eso, pero de ahí parte, para mí es esencial, porque el exdirector de la Policía Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, que era subordinado de Winston Scott, agente de la CIA, quien alimentó precisamente a Gustavo Díaz Ordaz del peligro que eran los estudiantes. De ahí parte también la teoría de la fabricación de enemigos a la altura del Estado, doctor Sergio Aguayo, que lo vinculo con su material de Tlatelolco y Ayotzinapa, y que es lo que vivimos todavía,
cómo se fabrican enemigos a la altura del Estado para cometer las peores atrocidades o excesos como se cometió a los estudiantes, pero ahora que lo seguimos viendo como Ayotzinapa, como lo vemos en otros estados también, de lo que hacen los gobiernos, doctor, o está muy alejado de la realidad. No, es muy buen señalamiento, sí. Sí, de hecho, la Federal de Seguridad y Gutiérrez Barrios eran muy hábiles en la exageración de la amenaza que representaban a diferentes movimientos, entre ellos el movimiento estudiantil. Antes del caso del movimiento estudiantil, Gutiérrez Barrios exageró la peligrosidad de Víctor Rico Galán, un periodista que soñaba con crear una guerrilla a la imagen y semejanza de la de Fidel Castro, y fue detenido y encarcelado 8 años. Participó en ese operativo la CIA, por cierto, junto con la Federal de Seguridad. Pero el movimiento del 68 es un caso muy claro de cómo Gutiérrez Barrios fue uno de los que levantó la amenaza creada por el movimiento estudiantil. Otro fue el general Luis González Oropeza, que era el jefe del Estado Mayor. Él llegó a escribir, después de los hechos, que el 2 de octubre toda la matanza fue organizada por los comunistas que querían ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores para ungir ahí como presidente a Eberto Castillo. Eberto Castillo era odiado por Díaz Ordaz y su grupo, y ser reconocido por gobiernos comunistas. Ahí está otro ejemplo de exageración de la amenaza para poder justificar políticas represivas. A muchos años después tendríamos otros ejemplos. El zapatismo, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador son algunos de los ejemplos de exageraciones sobre la magnitud de la amenaza. Pero sí es un buen punto. Gutiérrez Barrios le encantaba exagerar la amenaza. ¿Y cuál es el paralelismo que podemos hacer con Ayotzinapa, con estos días, con esos movimientos que me describe? Es decir, ¿qué ha cambiado o cómo lo podemos vincular y hago mucho hincapié en la fabricación de enemigos del Estado, doctor, porque es lo que vivimos todavía? Es decir, ¿Ayotzinapa es un ejemplo de ello? Bueno, mire, del movimiento del 68 salen dos afluentes, dos vertientes. Uno que es las movilizaciones pacíficas para cambiar al régimen, y ese es el principal rasgo del movimiento. Otro tiene que ver con la violencia en dos dimensiones. Una, la creación de movimientos guerrilleros o el aliento a movimientos guerrilleros en aquellos sectores de la juventud que consideraban que la única alternativa era la vía armada. Fueron aplastados casi todos en los años 70. Una excepción fue el Ejército de Liberación Nacional, que con los años se convertiría en Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Otra vertiente menos entendida y que liga directamente con Ayotzinapa es que durante la masacre de Tlatelolco, el gobierno del Estado pierden el control sobre la violencia, no logran controlarla, y además de usarla ilegítimamente, y a partir de ese momento el Estado sigue perdiendo el control sobre la violencia, que es tomada porciones de este uso de la violencia por el crimen organizado que se expresa en Ayotzinapa. Ahora bien, Ayotzinapa es una tragedia histórica en un doble sentido. Primero, porque demuestra el grado de penetración del crimen organizado en el Estado. Fueron policías municipales los que entregaron a la delincuencia a los jóvenes estudiantes, pero también eran esos policías municipales formaban parte de un gobierno
PRDista, y el PRD es una de las creaciones que nacen en el movimiento del 68, es una derivación. Por tanto, Ayotzinapa no es un enemigo, porque el movimiento estudiantil nunca ha sido catalogado, y ahora voy a una diferencia fundamental con el 68. Nunca fue un enemigo, sí es la suma de paradojas que se van generando desde el 68. ¿Por qué no es ni el López Obrador ni los estudiantes de Ayotzinapa se les ha podido considerar enemigos del Estado? Pues porque hay una prensa mucho más independiente y libre en el siglo XXI de la que había en 1968. Vamos, en aquel año había pocas voces que retaran la interpretación que se dio en el momento, Gustavo Díaz Ordaz. Tuvo que salir Gustavo Díaz Ordaz para que apareciera La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, y a partir de ahí se fortaleciera la visión alternativa. Entonces, hay continuidades, más que similitudes, hay continuidades, hay hay hilos conductores que salen del 68 y se conectan con el presente todavía. Y a 50 años, ¿cuáles son los retos, doctor? ¿Cómo evitar que ya no haya un 68, que esperemos exactamente no están las condiciones, o eran otro contexto? A manera de conclusión, de reflexión, porque sé que se nos tiene que ocupar, yo puedo seguirle, pero sé que tiene una grabación también ahorita. ¿Cuál sería la aportación, la valoración actual? El reto, ¿cuál es el reto principal? El reto es que el Estado recupere el control en el uso legítimo de la violencia que perdió el 2 de octubre del 68. Vamos, pero no es un reto solo del Estado, sino también de la sociedad. No podemos seguir tolerando que partes tan grandes de la violencia sean controlados por agentes privados, es decir, el crimen organizado. Esa es no solo una tragedia, sino es tal vez la principal amenaza a la seguridad nacional. Segundo reto, profundizar en la transparencia. Hay todavía archivos por abrir, el del Estado Mayor Presidencial, si existe, por supuesto, y finalmente, el que se haga justicia hasta donde sea posible. Ya lo hizo Jaime Rochín de la CEAV al decir que el Estado debe asumir la responsabilidad por el 68. Andrés Manuel López Obrador prometió que cuando sea presidente pedirá perdón a las víctimas del 68 y de otros actos de violencia, lo cual es de reconocer, eso forma parte de la reparación simbólica. Necesitamos justicia, necesitamos que se acabe la impunidad, porque el 68 es un símbolo de el uso excesivo de la fuerza y de las atrocidades que puede cometer un régimen y de la impunidad. Sigue siendo un monumento a la impunidad. Eso tenemos que erradicarlo, y es el gran reto que tenemos como sociedad y gobierno. ¿Qué sería la justicia a 50 años? ¿Qué tipo contra quién, por ejemplo? ¿Contra quiénes? Luis Echeverría, que tiene 90, ¿cuántos años? 90 años, 91 años. Es decir, ¿qué sería? 91 años. 91. Mire, la justicia, para empezar, sería terminar de hacer la investigación para establecer las responsabilidades con mayor precisión, porque esas no han estado perfectamente delimitadas, y es necesario, y a partir de ahí, establecer si todavía hay delitos que perseguir, si todavía hay personajes que tengan responsabilidad individual, y si eso incluiría a Luis Echeverría, proceder contra Luis Echeverría. Yo soy de los que piensan que él no fue informado por Gustavo Díaz Ordaz sobre la masacre de Tlatelolco. Él tendría responsabilidades por el 10 de junio del 71, directas,
pero la matanza de Tlatelolco, hasta donde yo he podido establecer, la planearon o estaban enterados Díaz Ordaz, González Oropesa y muy probablemente Winston Scott. 3 personajes, los 3 muertos en ese caso. Uy. Por último, ¿qué tipo de información, doctor, a manera de brevedad, es la que todavía podemos sustraer del Estado Mayor Presidencial? Mire, es que esos archivos jamás han estado abiertos, entonces no, tal vez los tenga la defensa, tal vez no. Tenemos que averiguar primero si existen, que contienen otros archivos que deben abrirse, son los de la defensa, además del Estado Mayor Presidencial, solicitar a la CIA que entregue todos los expedientes de los que tiene sobre el 68, igual al Ejército, a la Armada de Estados Unidos. En fin, hay archivos que no se han explorado, los de Cuba, los de la Unión Soviética. Tenemos que ir más a fondo sobre el peso que tuvo el factor externo en la tragedia del 2 de octubre, porque al mismo tiempo el 68 fue un canto a la vida y un canto al cambio hecho de manera pacífica, y eso tenemos que reconocerlo, honrarlo y agradecerlo, como hoy lo van a hacer finalmente el Congreso de la Unión al poner en la Cámara de Diputados y Senadores, en los muros de honor, una dedicatoria al movimiento del 68. Es justo, es necesario. Y la historia aquí sí ha hecho justicia, porque Díaz Ordaz no tiene un monumento en el cual la patria le reconozca sus servicios, aun cuando él insistió hasta el último que lo que él había hecho era para salvar a México. Eso es falso. Lo que hizo fue un acto de barbarie cometida en nombre de la patria, y eso es inaceptable. Totalmente documentado. Doctor, un placer como siempre, le agradezco mucho y pues seguimos en contacto, doctor Sergio Aguayo. De acuerdo, Luis Alberto, un placer, hasta luego. Igualmente, doctor Sergio Aguayo, después de escucharlo en verdad con todo lo que nos dice, una herida abierta, se debe todavía investigar el factor externo, el monopolio de la violencia que ha perdido el Estado, como decía Max Weber, ¿no? Es decir, el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia, es decir, el que tiene que controlar la violencia, la seguridad, pero esta ha pasado a un aspecto privado, como lo ha escrito el doctor Sergio Aguayo. Hay un hermosillense ahí en proyectopuente.com